Puede dar gracias de que no la expulse del valle tras la traición cometida. ¿Qué traición? ¿Y qué le he hecho yo ahora? Actuar como testigo de esa maldita boda, eso hiciste. Quizá hayas conseguido que tu tía sea feliz. Victoria se presentó ante José Luis con una expresión de triunfo contenida. En sus manos portaba los documentos que confirmarían lo que llevaba tiempo sospechando. Al entregarle los nombres de los testigos del matrimonio secreto entre Mercedes y Bernardo, el duque sintió cómo la sangre le hervía. Adriana y Rafael, nada menos que su propio hijo, y la joven en la que había depositado cierto grado de confianza, habían osado traicionarlo. La revelación cayó como un rayo en medio de la calma aparente, destapando antiguas heridas y rencores nunca superados. José Luis, furioso, convocó de inmediato a Julio. Su hijo mayor apenas cruzó el umbral cuando fue recibido con una amenaza si no se distanciaba de esa unión vergonzosa. Él mismo se encargaría de expulsar a su esposa. Para el duque, el vínculo entre Mercedes y Bernardo era una afrenta personal, una humillación que debía ser castigada con severidad. Lo peor no era solo la boda en sí, sino que Rafael y Adriana hubieran actuado como cómplices. Julio intentó calmarlo, argumentando que quizás habían actuado por amor o por solidaridad. Pero José Luis lo interrumpió con una frase que congeló el aire. Quizá tu hermano haya contribuido a que su tía Mercedes sea feliz, pero te aseguro que él nunca lo será. Yo mismo me encargaré de que así sea. Mientras tanto, Rafael intentaba entender el impacto de sus acciones. Lo había hecho convencido de que el amor valía cualquier riesgo, pero no imaginó que su vida cambiaría de forma tan radical. Victoria no tardó en hacerse presente en la casa pequeña, donde Adriana la recibió con serenidad, pero la calma no duró mucho. Su tía la increpó con dureza, señalándola como traidora y advirtiéndole que su posición en el valle pendía de un hilo. Julio, abrumado por la situación, fue en busca de Rafael. Lo encontró en la vieja bodega, mirando las paredes con la mirada perdida. Padre lo sabe todo, le dijo, y está dispuesto a destruirnos a todos, con tal de defender su orgullo. Rafael asintió sin sorpresa. En el fondo, lo había previsto. ¿Y Adriana?, preguntó. Julio bajó la cabeza. También la enfrenta Victoria, pero aún no se rinde. En otro rincón del valle, Victoria comenzaba a mover sus fichas con precisión quirúrgica. Ya no se trataba solo de castigar a Mercedes y Bernardo, sino de usar el escándalo para desestabilizar el frágil equilibrio de poder dentro de la familia. Cada palabra, cada gesto, era calculado. Lo que para otros era una crisis, para ella era una oportunidad. Y en medio de todo esto, el silencio en la casa grande era más pesado que nunca. Los muros parecían escuchar, los sirvientes evitaban cruzar miradas, y las sombras se alargaban con presagios de tormenta. La traición, aunque encubierta, había encendido una mecha que nadie podría apagar con facilidad. Adriana caminaba por el pasillo de la casa pequeña con la frente en alto, aunque sabía que todas las miradas ahora se posaban sobre ella con desconfianza. La noticia de que había sido testigo en la boda secreta de Mercedes y Bernardo se había esparcido como un reguero de pólvora. No tardó en presentarse Julio. Con una mezcla de urgencia y vergüenza, él no quería que su esposa sufriera las consecuencias de las decisiones de su padre, pero tampoco podía protegerla de lo inevitable. Adriana le dijo, con voz tensa, «Mi padre lo sabe todo. Está furioso. Dice que debiste ser expulsada del valle por lo que hiciste». Ella lo miró fijamente, sin vacilar. «No me arrepiento».
Julio, si volviera atrás, lo haría otra vez. Mercedes merecía ese momento de felicidad. Julio suspiró. Sabía que en el fondo ella tenía razón, pero también comprendía el peligro que eso representaba. José Luis no perdonaba, y mucho menos cuando se sentía traicionado por su entorno más cercano. Poco después, Victoria llegó sin avisar, interrumpiendo el desayuno improvisado de los habitantes de la casa pequeña. Llevaba en el rostro ese gesto de superioridad que tanto temían. Adriana se puso de pie al verla entrar. «No vengo a discutir», dijo Victoria. «Solo quería verte a los ojos antes de que todo cambie. Has deshonrado tu apellido. ¿Por qué arriesgarías tanto por una mujer que ni siquiera es parte de tu familia directa?» «Porque es mi amiga», respondió Adriana. «Porque la justicia y el amor valen más que los títulos que tú defiendes». Victoria no respondió de inmediato, solo la observó con esa mirada glacial que utilizaba antes de atacar. Luego se giró y salió de la estancia con paso firme, dejando el silencio como única respuesta, pero la amenaza estaba implícita. A lo largo del día, Adriana intentó continuar con su rutina, aunque cada encuentro con un criado, cada paso por el jardín, le recordaba que estaba bajo constante vigilancia. Rafael, que la buscó en vano varias veces, finalmente logró encontrarla junto a los establos. Ella, al verlo, se lanzó a sus brazos. «Ya lo sabe todo», le susurró al oído. «Y Victoria me odia más que nunca». Rafaela sostuvo con fuerza. «Te prometo que nada de esto nos va a separar. Estoy dispuesto a enfrentar todo, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles». Ella se apartó para mirarlo. «¿Qué quiere decir?» Él no respondió, pero su expresión lo decía todo. Había algo más que aún no podía contarle. En la casa grande, mientras tanto, los rumores se convertían en comentarios velados y cuchicheos entre los pasillos. Victoria, sentada en su escritorio, escribía una serie de notas. Cada una era una orden, un movimiento más en la red de presión que comenzaba a tejer alrededor de Adriana y Rafael. La estrategia era clara: aislarlos, debilitarlos, hacerles sentir que no había escapatoria. Julio, por su parte, comenzó a sentirse cada vez más dividido. Aunque no apoyaba del todo lo que había hecho Adriana, tampoco toleraba la crueldad con la que su familia reaccionaba. Intentó acercarse a su madre, pero Victoria lo rechazó con una sola frase: «No defiendas lo indefendible». Esa noche, al cerrar los ojos, Adriana entendió que lo que venía no sería fácil, pero también supo que no estaba dispuesta a rendirse. Si había algo que la impulsaba, era la certeza de que su lucha no era solo por amor, sino también por dignidad. Rafael sabía que el precio de haber sido testigo de la boda entre Mercedes y Bernardo sería alto, pero nunca imaginó que lo obligarían a entregar su libertad. José Luis, aún más decidido a destruir la felicidad de su hijo menor, lo llamó a su despacho con una severidad casi ceremonial. Rafael entró sin miedo, aunque con la tensión marcada en cada músculo. «Tú contribuiste a la felicidad de tu tía», dijo el duque, sin rodeos. «Pero te aseguro que tú jamás conocerás la tuya. Yo mismo me encargaré de que así sea». La sentencia cayó como plomo en los hombros de Rafael. Sabía que su padre hablaba en serio. No era un hombre que usara palabras al azar. Y su siguiente movimiento fue aún más cruel. Lo obligó a mantener su compromiso con Úrsula, no por amor, sino por chantaje emocional.
José Luis no necesitaba más razones que el escándalo que podría estallar si se supiera que Rafael amaba a Adriana y había protegido el matrimonio de su tía. Rafael intentó resistirse. No la amo. Casarme con ella solo complicará las cosas. Protestó. Peor sería el escándalo. Ya bastante han mancillado nuestro nombre con esta traición, respondió su padre. Si no accedes, expondré tu relación con Adriana y destruiré su reputación. Era una trampa perfecta. Rafael no solo quedaría atado a una mujer que no amaba, sino que además condenaría a la mujer que realmente amaba a la humillación pública si desobedecía. Se sintió atrapado, asfixiado por la estrategia impecable de su padre. Mientras tanto, Úrsula comenzaba a sospechar. Se acercó a Julio con su habitual actitud inquisitiva, tratando de sonsacar la información sobre la relación entre Rafael y Adriana. Julio, incómodo, intentó desviar el tema, pero Úrsula era tenaz. No eres tan buen mentiroso, Julio, le dijo con una sonrisa envenenada. Sé que Rafael no está enamorado de mí. Julio finalmente acertó. ¿Por qué te empeñas? Nunca vas a tenerlo. Él ama a otra. Y eso no va a cambiar, aunque te cases con él. Pero las palabras de Julio no surtieron el efecto que esperaba. Úrsula se alejó en silencio. Y fue entonces cuando su plan tomó forma. Esa noche, tras enterarse de que Rafael planeaba romper el compromiso durante la próxima cena familiar, decidió actuar. Lo esperó en los jardines de la casa grande. Cuando él apareció, ella lo detuvo sin rodeos. «No vas a romper nada», dijo, mirándolo con frialdad. «Si lo haces, contaré todo lo que sé sobre ti y Adriana. Lo haré público. ¿Te imaginas la cara de tu padre al enterarse o la de Victoria?» Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La confirmación de su peor temor Úrsula sabía, y estaba dispuesta a usar esa verdad como arma. «¿Por qué harías algo así?», preguntó. «Incrédulo. Porque si no puedo tener tu amor, al menos tendré tu apellido», respondió ella, sin un atisbo de duda. Fue en ese momento cuando Rafael entendió que su vida ya no le pertenecía. Lo habían arrinconado entre el escándalo y la obligación, entre la mentira y el deber. Lo único que podía hacer ahora era proteger a Adriana, aun si eso significaba sacrificar su propia felicidad. En la casa pequeña, la tensión crecía cada día como una niebla espesa que nadie podía disipar. El boicot ordenado por José Luis comenzaba a surtir efecto. Los alimentos escaseaban. Los mercados del pueblo se negaban a venderles. Y lo que antes era rutina ahora era una lucha diaria por la subsistencia. Luisa, desesperada, intentaba mantener algo de orden en la cocina, pero las ollas vacías eran un recordatorio cruel de la opresión que vivían. Matilde y Alejo intentaban ayudar, pero todo esfuerzo parecía inútil. El hambre no se podía ignorar. Una mañana, tras regresar sin éxito del mercado, Luisa se enfrentó directamente a Alejo. «Esto es culpa tuya», le espetó con la voz temblorosa. «Te metiste donde no te llamaban. Quisiste jugar al héroe. Y ahora nos castigan a todos por tu osadía». Alejo bajó la cabeza, herido. Sabía que no era del todo justo, pero también sabía que había empujado al límite la paciencia de José Luis con sus constantes provocaciones. «Solo quería ayudarlos», respondió en voz baja. «No pensé que él fuera tan cruel». «¿No pensaste? Pues ahora no tenemos que comer», dijo Luisa, antes de girarse y alejarse con lágrimas contenidas. «Úrsula,
Por su parte, no estaba dispuesta a compartir las penurias del resto. Aunque todavía vivía en la casa pequeña, su tolerancia a las incomodidades tenía un límite muy bajo. Se quejaba constantemente del frío, de la humedad, del ruido. Finalmente, tomó la decisión de acudir a Victoria. «Tía», le dijo, en tono lastimero, «no puedo seguir viviendo así. Esto no es digno. Me están haciendo pasar necesidades como si fuera una cualquiera». Victoria la escuchó sin inmutarse. Aunque tampoco disfrutaba ver a su sobrina sufrir, sabía que la situación era útil para forzar ciertas reacciones. «Tendrás tu lugar cuando corresponda, Úrsula. De momento, aguanta. La vida no siempre es como queremos». Pero Úrsula no era de las que se resignaban. Sabía que pronto, si todo salía como esperaba, ocuparía un lugar privilegiado como esposa de Rafael. Y entonces, nadie podría echarla de ningún lado. Mientras tanto, Matilde se acercó a Mercedes para hablar con el corazón en la mano. «No puedo quedarme más. Mercedes, no quiero ser una carga. Voy a irme a vivir con mi hermana. Ella puede darme un techo y comida, aunque no haya lujos. Al menos habrá paz». Mercedes la abrazó con fuerza. «No eres una carga. Eres familia. Justamente por eso me voy. Porque te quiero. Porque no quiero verte sufriendo más por mi causa», respondió Matilde. Y ambas compartieron un momento de silenciosa comprensión. En medio de este caos, Amadeo e Isabel parecían encontrarse con más frecuencia. El servicio, afectado también por el boicot, comenzaba a desmoronarse, y ambos encontraban consuelo en su compañía mutua. Una tarde, Amadeo la invitó a la bodega con una excusa poco elaborada sobre inventarios y botellas de vino. Isabel, curiosa, aceptó. Olí, entre sombras y toneles. El ambiente se volvió más íntimo. Él la observó con timidez. «Quizás, en este rincón olvidado, podamos olvidarnos de lo que pasa arriba, aunque sea por un momento». Isabel sonrió. «No te hagas ilusiones, Amadeo. Pero sí, agradezco el momento». Así, en un mundo que parecía desmoronarse, una chispa tenue de ternura lograba encenderse. Era frágil, sí, pero real. Como una vela encendida en medio de la tormenta, el amanecer trajo una decisión irreversible. Matilde abandonaría la casa pequeña. Con una maleta escasa y el corazón apretado, se despidió de cada rincón con una melancolía callada. Mercedes fue la última en verla partir. En el umbral, ambas se abrazaron por última vez. «No lo hago porque quiera irme», dijo Matilde. «Lo hago porque sé que así será más fácil para todos. Una boca menos, un peso menos». Mercedes intentó convencerla de quedarse, pero Matilde ya había elegido. Necesitaba alivio, y su hermana le ofrecía una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de la presión del boicot y las miradas constantes. Además, sabía que Atanasio, su prometido, también estaba sufriendo por la distancia, y ella temía que la pobreza los separara antes de unirlos. Con su partida, el ambiente en la casa pequeña se volvió más denso. Nadie mencionaba su nombre, pero todos sentían el hueco que había dejado. Mercedes, aún dolida, se volcó a mantener la armonía entre los que quedaban. Pero ni siquiera su serenidad era suficiente para detener la marea de malestar que se acumulaba.
Por otro lado, Amadeo se convirtió en un punto de apoyo inesperado. Aunque seguía cumpliendo con sus tareas como podía, los encuentros con Isabel se volvieron más frecuentes. La tensión en la casa grande también lo afectaba, pero con ella podía respirar. Una tarde, mientras repartía leña en la despensa, la encontró leyendo un libro antiguo. ¿Otra vez escondida aquí?, preguntó con una sonrisa traviesa. No escondida, respondió Isabel sin levantar la vista. Protegiéndome del veneno que hay en los pasillos. Amadeo se sentó cerca de ella. No sé tú, pero a veces pienso que deberíamos marcharnos todos y dejar que estos nobles se destruyan entre ellos. Ella sonrió. Aunque con tristeza, no todos son iguales. Pero a veces cuesta distinguirlos. Poco a poco, sin grandes declaraciones, se fue formando entre ambos una complicidad inesperada. Compartían silencios, confidencias, incluso pequeñas risas. En medio del caos, su cercanía ofrecía una bocanada de humanidad que escaseaba en el valle. Sin embargo, la sombra de don Hernando se proyectaba con fuerza sobre la casa. El marqués, que se había instalado con aires de permanencia, comenzó a exigir más atención y respeto. Actuaba como si su presencia fuera una bendición, cuando en realidad se había convertido en un peso que Mercedes y Bernardo ya no podían disimular. Cada vez que lo veo sentado en la sala, con esa mirada inquisidora, siento que vigila nuestros pensamientos, confesó Bernardo una noche. Mercedes asintió. No vino solo a hospedarse, vino a recordarnos que su generosidad tiene precio, y ese precio no tardaría en manifestarse. El marqués exigía cenas privadas, mejores alimentos, incluso ropa limpia, traída especialmente del pueblo. Y cuando se le negó algo, reaccionaba con insultos disfrazados de diplomacia. Mientras tanto, Bárbara luchaba con sus propios demonios. Sabía que la presencia de don Hernando era una amenaza directa para su familia. El marqués no ocultaba su interés por Pedrito, y aunque ella había logrado mantenerlos alejados, temía que no pudiera hacerlo por mucho tiempo. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica. Hablaría con Pedrito. Le contaría la verdad sobre aquel intento de secuestro disfrazado de paseo en Calesa. Ya no podía protegerlo con mentiras. Si el niño debía defenderse, al menos debía hacerlo sabiendo todo. Te contaré algo muy serio, le dijo con voz baja. Tienes derecho a saberlo, y también a decidir qué hacer con esa verdad. Pedrito la miró con sus ojos grandes y atentos. Su infancia había sido robada por las intrigas, y ahora estaba a punto de enfrentarse con una verdad que lo marcaría para siempre. Don Hernando recorría la casa pequeña con el porte arrogante de quien cree tener derecho sobre todo lo que ve. Su presencia era constante, pesada, como una nube que no se disipa, aunque había sido crucial para que Mercedes y Bernardo accedieran al título de duques. Ahora parecía dispuesto a cobrar cada gesto de generosidad, con control absoluto sobre sus vidas. En una de sus caminatas, se cruzó con Bárbara en el corredor. Ella apenas pudo disimular la tensión en su rostro. ¿Dónde está?, Pedrito preguntó el marqués con tono casual, pero sus ojos eran filosos. No lo sé. Ha salido a jugar con los hijos de los jornaleros, respondió ella. Con Wojciech. Él no insistió. Pero Bárbara sabía que aquella pregunta no era inocente. Había oído a Leonardo advertirle que no debía dejar al niño a solas con don Hernando, que su interés por él no era del todo claro.
y que podía estar tramando algo. Desde entonces, Bárbara había duplicado su vigilancia. Sin embargo, no pudo evitar que el encuentro sucediera. Pedrito, curioso como todo niño, fue el que buscó al marqués. Lo encontró cerca de los establos, observando a los caballos. «Usted fue el que quiso llevarme sin permiso aquella vez», preguntó Pedrito sin rodeos. Don Hernando lo miró, sorprendido. Por un instante perdió su compostura. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con una sonrisa rígida. «Mi hermana». «Pero yo ya lo sospechaba. Aquella tarde en la calesa, usted no me miraba como si fuéramos a pasear. Me miraba como si fuera un objeto». La franqueza del niño descolocó al noble. No sabía si reírse o enfadarse. «Tienes mucha imaginación», respondió con una risa forzada. «Solo quería enseñarte a cabalgar». «No quiero que me enseñe nada», dijo Pedrito, dando un paso atrás. «Solo quiero que me diga la verdad». La tensión del momento fue cortada por la llegada de Bárbara, que al verlos juntos sintió un escalofrío. «Pedrito, ven conmigo», ordenó sin dudar, mientras sus ojos desafiaban a los del marqués. Don Hernando no dijo nada, pero en su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa y evaluación. Pedrito no era el niño dócil que había imaginado. Había carácter en él. Orgullo. Algo que podía ser útil o peligroso. Bárbara, mientras regresaban a la casa, se arrodilló frente a su hermano. «Gracias por decirle lo que pensabas», susurró. «Eres más valiente de lo que muchos adultos jamás serán». «No quiero que vuelva a acercarse a mí», dijo el niño. «¿Lo prometes?» Ella lo abrazó con fuerza. «Lo prometo. Mientras yo esté aquí, nadie te va a hacer daño». Pero Bárbara sabía que no podía cumplir esa promesa del todo. Don Hernando tenía poder, influencia y una obsesión silenciosa que lo hacía aún más peligroso. Lo único que podía hacer era estar atenta, moverse con cautela y confiar en que Pedrito, pese a su corta edad, seguiría mostrando esa entereza que acababa de revelarse. En los días siguientes, el marqués se volvió más silencioso. Observaba más de lo que hablaba. Mercedes y Bernardo también notaban el cambio. Su huésped ya no era un viejo amigo, era una amenaza vestida de cortesía, y en cada gesto, cada mirada, se escondía una advertencia. El equilibrio era frágil. Bastaba un paso en falso para que todo se viniera abajo. La tarde avanzaba en Valle Salvaje con una tensión casi palpable. Úrsula, recluida en su habitación, recorría una y otra vez el mismo tramo de alfombra. Como un animal enjaulado, las palabras de Julio retumbaban en su cabeza: «Nunca lo tendrás. Rafael ama a otra». Sabía que se refería a Adriana, aunque él no la había nombrado directamente. No necesitaba más pruebas. Ella lo había notado desde hacía tiempo: las miradas, los gestos, la complicidad entre ellos. Pero esa noche sería diferente. Rafael iba a anunciar la ruptura del compromiso durante la cena familiar. Así se lo había confirmado un sirviente indiscreto, y Úrsula no estaba dispuesta a permitirlo. Tenía una última carta, una que guardaba celosamente desde hacía semanas. Su conocimiento del romance prohibido entre su primo y Adriana era más valioso de lo que cualquiera imaginaba, y esa noche lo usaría. Esperó a Rafael en el invernadero, donde sabía que pasaba algunos minutos antes de las cenas para encontrar algo de paz. Él llegó como siempre silencioso, cansado,
con el rostro cargado de preocupación. Cuando la vio, su gesto se endureció. No tengo tiempo para discusiones. Úrsula dijo sin rodeos. No vengo a discutir. Rafael, vengo a advertirte, respondió ella. Advertirme. Sí. He oído que esta noche piensas romper nuestro compromiso, pero si lo haces, me veré obligada a contar todo lo que sé sobre ti y Adriana. ¿Quieres eso? Rafael la miró con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Estás dispuesta a arruinarle la vida solo porque no te amo? Estoy dispuesta a proteger lo que me pertenece, espetó ella. No necesito tu amor. Necesito tu apellido. Y esta familia necesita un escándalo menos. Si tú decides humillarme esta noche, yo te devolveré el golpe más bajo posible. Hablaré entre todos. Les contaré que fuiste testigo de la boda de Mercedes, que te has acostado con Adriana, que eres un traidor. Rafael la contempló en silencio. Sabía que si hablaba, perdería a Adriana para siempre. No por falta de amor, sino porque el escándalo destruiría su reputación. Y eso era lo último que deseaba. No te reconozco, dijo al fin. No eres la niña que jugaba conmigo en los veranos, ni la joven dulce que creí conocer. Te has convertido en alguien que solo busca poder. Y tú eres tan ingenuo que crees que aquí el amor sirve de algo, respondió Úrsula. Este valle está gobernado por la ambición. Yo solo juego bajo las reglas que tú y tu familia establecieron. Rafael se quedó inmóvil unos segundos. Luego asintió, como quien se resigna al destino más cruel. Está bien, haré lo que pides, pero no creas que me has ganado. Solo he decidido salvar a quien amo, aunque eso me cueste la vida. Úrsula se marchó satisfecha. Sabía que él cumpliría, y aunque sabía que jamás tendría su amor, al menos lo tendría a su lado, atado por una promesa podrida. Mientras Rafael se quedaba solo entre las sombras del invernadero, sintió por primera vez en mucho tiempo que no era dueño de su vida, que las decisiones que tomaba ya no eran suyas, que el precio del amor era más alto de lo que había imaginado. La casa grande se vestía de gala para la cena familiar. Aunque el ambiente distaba mucho de ser festivo, servidumbre y nobles se movían con cautela, conscientes de que algo importante estaba por suceder. En el gran comedor, los cubiertos brillaban bajo la luz de los candelabros, pero el aire estaba cargado de tensión. Todos los ojos estaban puestos en Rafael. Adriana, sentada junto a Julio, miraba de reojo hacia Rafael con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que esa noche él planeaba liberarse del compromiso con Úrsula. Habían hablado en secreto, entre susurros y miradas furtivas, planeando cómo sobrevivir a la tormenta. Ella creía, ingenuamente, que todo saldría bien. Úrsula, por su parte, entró tarde, pero con paso seguro. Su vestido, de un tono oscuro y elegante, parecía una armadura. Llevaba en el rostro una expresión serena, casi altiva. Había vencido antes de empezar. José Luis presidía la mesa, como siempre, pero su semblante estaba más rígido que de costumbre. Victoria a su lado, elegante y distante. No hablaba, solo observaba. La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido por comentarios banales que nadie escuchaba de verdad. Finalmente, Rafael se puso de pie. Todos guardaron silencio. Su voz, aunque firme,
tenía un tinte de amargura. Gracias por estar aquí esta noche. Mi padre me ha pedido que aproveche esta ocasión para compartir con todos una noticia importante. Miró a su alrededor, evitando a Adriana con dolor. Úrsula y yo hemos fijado la fecha de nuestra boda. Un murmullo ahogado recorrió la mesa. Adriana se quedó inmóvil. Por un instante, creyó que no había escuchado bien, pero al mirar a Rafael, lo comprendió todo. La había traicionado. Victoria no ocultó su satisfacción. José Luis asintió en silencio. Úrsula sonrió levemente, como quien obtiene su trofeo sin levantar la voz. Solo Julio la miró, incrédulo, intentando entender por qué su hermano había cedido. Adriana se levantó de golpe. El ruido de su silla, al caer, hizo eco en el comedor. «No puedo quedarme aquí», susurró, y sin esperar a nadie. Salió con paso firme, pero con el corazón hecho trizas. Rafael no la siguió. Se quedó en su sitio, como una estatua, atrapado por un juramento que no había querido hacer. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Había traicionado el amor por el deber, la verdad por el silencio. Julio lo encaró al terminar la cena. «Eso era lo que querías, humillarla así, frente a todos». «No tenía opción», respondió Rafael. Con la voz quebrada, Úrsula lo sabía todo. Me amenazó. Si hablaba, arruinaba a Adriana. Julio lo miró con una mezcla de pena y decepción. «Quizá no hayas perdido solo a la mujer que amas. Quizá te perdiste a ti mismo». Mientras en la casa pequeña, Adriana lloraba en soledad, en la grande Úrsula brindaba con una copa de vino. En sus ojos no había alegría, solo la seguridad de haber vencido. Pero incluso la victoria sabía amarga cuando era construida sobre el chantaje. Y así, entre platos sucios y emociones rotas, se cerraba una noche que marcaría un antes y un después en Valle Salvaje. Nadie saldría ileso de esta cena. Lo que comenzó como un juego de apariencias acabó en una tragedia silenciosa.